Buenas tardes. En esta sesión continuaremos y acabaremos nuestra unidad en torno a las vanguardias literarias del siglo, de inicio del siglo XX, las primeras 3 décadas del siglo XX. Habíamos estado trabajando fundamentalmente en la poesía, en la poética de Vicente Huidobro, y hemos hecho alguna relación también con la producción en América del Sur, fundamentalmente en la poesía de César Vallejo y algunos programas, ¿no? Algunos manifiestos que aparecen en la prensa andina, sobre todo en la revista Mauta del peruano José Carlos Mariátegui. El vanguardismo literario sudamericano lo hemos leído en tres grandes conceptos o nociones, como son la de negación, utopismo y mesianismo. Un segundo que estoy admitiendo a gente. Entonces, habíamos leído, mejor dicho, a las vanguardias en estos grandes conceptos, nociones, categorías, pero también expresión de el sentimiento de la época, del contexto en el cual se llevan a cabo la producción de estos movimientos, de estos diferentes sismos vanguardistas, ¿no? Negación, utopismo y mesianismo, y que refieren tanto al ámbito de lo sensible para la configuración de las imágenes poéticas. Estos elementos participan ya sea negando o la misma negación del lugar, es decir, como un no lugar, o la figura del mesianismo como ruptura, ¿no? Como ruptura con el pasado y con la tradición literaria. Por tanto, es una negación que apunta tanto al orden de lo sensible para la configuración de las imágenes poéticas, como a la relación de este nuevo lenguaje, esta búsqueda de nuevos lenguajes formales en el arte, con la tradición literaria, pero también con un pasado que, si bien cercano, refiere al momento finisecular del siglo XIX, también apunta a un pasado, en el caso de las vanguardias latinoamericanas, a ese pasado que es de la colonia, ¿no? A ese pasado del colonialismo, a ese pasado que surge dentro de una herida que va a ser expresada fundamentalmente en el segundo periodo, como trabajábamos las nociones anteriores, ¿no? Habría un primer movimiento de la vanguardia que estaría apuntado a la búsqueda de nuevos lenguajes formales, y un segundo movimiento que apuntaría a un ámbito mayormente político e ideológico, ¿vale? Entonces, tanto uno como otro movimiento de las vanguardias refieren a un momento, a una escisión del tiempo, ¿no? A un momento que dentro de la filosofía y de la terminología griega entendemos como kairos, ¿no? Un momento kairológico, es decir, un momento oportuno que es un momento de inflexión por el cual el presente gesta una ruptura con el pasado, pero también sirve de puente hacia un futuro. Es lo que en términos políticos, jurídicos, entendemos como un proceso destituyente y un proceso constituyente. Desde el punto de vista estético, lo hemos leído como un ya no y un aún no, es decir, un momento de negación por el cual se niega el elemento sensible o la tradición literaria o los valores del pasado, y luego un momento reconfigurador, pero que se expresa en un todavía no, en un aún no, ese sentido todavía como no cerrado, nos llevó al punto de discernir la falta de identidad o de concepto en la propuesta de las vanguardias suramericanas. Todo este proceso lo hemos leído dentro de esta lectura mesiánica, por la cual se sigue el dicho, ¿no? Bíblico,
en el cual a vuestros padres les ha sido dicho, pero yo vengo a decirlos a vosotros, ¿no? Ese momento de novedad, entendido en esa lógica cairológica, que es la del presente que llega a romper con el pasado. Y en esa novedad notamos que si bien no solamente se debe en todos los programas literarios de las vanguardias, programas, manifiestos o elementos programáticos del arte, se leía como la necesidad no solamente de una técnica o de un estilo nuevo, sino que también la manifestación de un espíritu nuevo. En la sesión anterior nos detuvimos un poco para entender qué se entiende, valga la redundancia, ¿no? Para comprender qué se entiende por la noción de espíritu. Lo leímos en el creacionismo de Huidobro, pero también hicimos alusión a la teoría estética de Adorno y mucho antes, ¿no? A la crítica del juicio o la crítica del juzgar de Kant. Esta búsqueda de nuevos lenguajes por el arte refieren a otro modo de decir, ¿no? Y ese otro modo de decir nos instala en la discusión por la originalidad, en el sentido tanto subjetivo como colectivo, cultural, que va a dar paso a la búsqueda o afirmación de lo propio como de lo nativo y de lo autóctono en la búsqueda literaria de las vanguardias. Y en este sentido, volvemos a lo antes dicho, ¿no? Los ensayos formales del lenguaje poético, la técnica de composición, no en nada revelan lo nuevo, sino vienen acompañadas de un espíritu, ¿no? Que podemos leer tanto en una cuestión como mensaje, ¿no? Como propuesta, pero también fundamentalmente referido a la sensibilidad, ¿no? Y entonces, eh, hoy día vamos a trabajar ese ámbito, cerraremos la discusión en torno al lenguaje, a esa necesaria búsqueda de lenguajes nuevos para ir introduciéndonos en el ámbito este de lo propio y de lo nativo, ¿no? Entendido como sensibilidad y como la manifestación de una poética propia. Y que está, obviamente, cuando entramos en esos términos, estamos en el debate entre el canon, ¿no? Metropolitano o el filosofema, la estética europea y moderna en este sentido, y la cuestión autóctona o nativa propia de nuestras sociedades latinoamericanas. Eh, Trabajaremos ahora siguiendo, leeremos el poema Ecuatorial de Vicente Huidobro del año 1918 para notar cómo en esa discusión por el problema de la trascendencia del lenguaje poético, que hemos reconocido como una ausencia o siguiendo la tesis de una, de una trascendencia vacua, ¿no? La tesis de Hugo Friedrich, ¿no? La idea de una trascendencia vacua del lenguaje poético, lo hemos notado a partir de las sesiones anteriores que hay una necesidad por colmar ese vacío, ¿no? Ese vacío que deja el fenómeno de la muerte de Dios y digámoslo así, disolución del sujeto moderno. Frente a ese vacío hay toda una propuesta a través del arte por colmar y llenar ese vacío. Y esa cuestión lo leímos también a partir de unos pasajes de la obra de Altazor de Vicente Huidobro, donde Altazor pregunta si es necesario llenar algo, ¿no? Y antes, si era necesario colmar ese vacío, si lo colmaríamos
con un alba o un crepúsculo, es decir, un origen o una meta, algo que concluya. Y todos estos ámbitos que son referentes a una discusión dentro de una lógica mesiánica, lo estamos llevando en nuestro estudio en torno a la modernidad y el colonialismo al problema que se gesta entre el origen y la meta, ¿no? Es decir, entre ese colonialismo originario y ese proyecto que vendría a presentarse como eh, el- el- la restauración de esa herida primera, ¿no? Em, y que lo hemos estado trabajando tanto en un sentido general, con cómo se construye a partir del ámbito europeo, de la literatura europea y de la teología europea, cómo se construye la noción de nuevo mundo, cómo dentro de ese imaginario América se consagra tanto en un sentido geográfico, mitológico, y teológico, referida tanto al ámbito del Génesis, ¿no? Al ámbito del Edén, construido como originario, América como las tierras del Edén, o como las tierras en donde se cumplirían las promesas apocalípticas. Ese ha sido el gran tema por el cual hemos pretendido construir un artefacto que nos permita la mediación lectora. Es decir, ese gran problema, ese gran tema tomado desde un punto de vista simbólico, pero también desde el punto de vista imaginario, lo hemos llevado a distintos géneros literarios y también a distintos medios de representación, sean esto el plástico o el pictórico. Y entonces comenzaremos ahora en esta lectura de Ecuatorial, entrando en este dispositivo para anotar cómo hasta inicios del cerca de la segunda década del siglo XX, continúa esta temática de América, esta construcción simbólica e imaginaria de América en el lenguaje de la vanguardia literaria, pero asumido en el contexto de, primero histórico, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución de los... Bueno, sí, digámoslo así, Revolución de los Estudiantes en Córdoba, ¿no? Y también en un contexto espiritual y que lo vamos a ir viendo en esta lectura que haremos de Ecuatorial. Si el poema Ecuatorial es un poema largo y por tanto, si hay alguna pregunta entre medio, o me la dicen, me interrumpen lo que vaya diciendo, o lo pueden escribir por el chat y lo podemos ir deteniendo. Les comparto. De acuerdo. Bueno, Ecuatorial es del año 1918, es un poema largo, como había dicho, es de 323 versos. Eh, este poema se configura, digámoslo así, en la composición literaria de este poema participa tanto el estilo del cubismo literario, o también llamado Nord-Sud, ¿no? En el contexto de Pierre Revegri y todos aquellos que se juntaban con los pintores cubistas en el París de las primeras décadas del siglo XX,
Hay una revista, Nord-Sud, que la última edición completa fue del año 80. En ella aparecen los poemas que Huidobro escribió específicamente para esta revista, la cual dirigía o co-dirigía junto con Pierre Ravendy. La, el poema ecuatorial conjuga en su composición lírica tanto el cubismo literario, ¿no? El estilo del cubismo literario, con los motivos y modelos del lenguaje de la apocalíptica judeo-cristiana. Leamos algunos fragmentos de esta obra para luego pasar a su análisis. Dice: era el tiempo en que se abrieron mis párpados sin alas y empecé a cantar sobre las lejanías desatadas. Saliendo de sus nidos, atruenan el aire las banderas. Los hombres entre la hierba buscaban las fronteras. Sobre el campo banal el mundo muere. De las cabezas prematuras brotan alas ardientes, y en la trinchera ecuatorial, trizada a trechos, bajo la sombra de aeroplanos vivos, los soldados cantaban en las tardes duras. Las ciudades de Europa se apagan una a una. Caminando al destierro, el último rey portaba al cuello una cadena de lámparas extintas. Las estrellas que caían eran luciérnagas del musgo. Para ir más rápido, porque como es un poema tan largo, vamos a glosarlo enseguida. Dice, dentro de la estructura de la temática, estos dos primeros versos que inician el poema nos presentan de manera identificativa y descriptiva los elementos que conforman la unidad conceptual de la obra, es decir, tiempo, experiencia y canto, canto entendido como poesía. La forma imperfecta del verbo era el tiempo, con el que comienza el primer verso, sugiere el modo de narración temporal de los mitos, es decir, alude a un tiempo originario, cosmogónico, en el que acontece la natividad del hablante, en términos visionarios, abrir los ojos, despertar, ver, refiriendo a un cambio de percepción o a una nueva conciencia del sujeto que experimenta o descubre el canto sobre aquellas lejanías desatadas. La génesis de la obra, es decir, el origen del mundo poético o el espacio lírico de la obra, se expresa como un acontecimiento fundacional, adánico, que abre o inicia el campo axiológico del discurso, el cual se encuentra dirigido hacia lo lejano o lo último, es decir, hacia el campo teleológico del discurso poético. El campo teleológico se configura también en la obra como fin, término o límite último del espacio lírico del poema. Esta relación entre lo originario, era el tiempo en que se abrieron, con originario, inicio y fin último o lejano, que establece la dialéctica desplegada entre el campo axiológico y teleológico en estos primeros versos, señala además la completa interrelación que el poema establece entre la trama lírica de la obra y la trama cósmica o temporal del mundo extraliterario. Esta cuestión se vuelve mayormente comprensible cuando leemos el verso con el que finaliza la obra y que clausura el mundo poético, sellando también el mundo extraliterario, con la hecatombe, con la inminente hecatombe de el fin del universo. Ecuatorial, entonces, como podemos ver, se inicia con la configuración temática y estructural del mundo lírico de la obra y se cierra con el anuncio del fin del universo. Es decir, irrumpe con la fuerza ostensible de todo lo que comienza y acaba con el declive crepuscular de todo lo que cesa. La congruencia entre el despliegue del discurso poético y la historia del mundo intraliterario y extraliterario
destina la interrelación que el poema establece entre la trama lírica de la obra y la trama cósmica o temporal del mundo. Seguido explico todo esto. De este modo el fin del mundo, o el fin del universo, si lo decimos textual, se convierte además en el fin del discurso poético, o viceversa. La dialéctica entre el campo axiológico y el campo teleológico del discurso poético, como también la conformidad entre poema y mundo, en Ecuatorial, permite apreciar cómo el poema conserva y continúa el modelo estructural y temático que ofrece el texto bíblico. Cito a Paul Ricoeur. La Biblia se inicia con el relato sobre el comienzo de los tiempos y se concluye con su fin. En este sentido, es la Biblia la grandiosa trama de la historia y cada trama literaria es como una miniatura de la gran trama que une el Apocalipsis al Génesis. Lo que esta vinculación lo estamos tratando de entender entre el despliegue del discurso lírico de la obra y que va a tener una connotación con, como lo estamos leyendo, al fin del universo, con la trama extraliteraria, ¿ya? Que es la relación que se vincula con el orden de la Biblia. La Biblia es la historia del mundo, ¿no? Pero también es la historia de la salvación, pero también es un texto, en la medida en que inicia con el Génesis y finaliza con el Apocalipsis. Jacob Taubes considera que esta dialéctica entre axiología, es decir, creación, origen, génesis, y teleología, es decir, redención, constituyen los focos o polos de la elipsis que elabora el lenguaje de la escatología, por lo cual se encuentra esta afectada por una hermenéutica que tiende constantemente a la autonomización de los polos. Valor o ideal. Axiológico, el valor, referido al origen, al inicio, ideal, en el sentido de la redención, en el sentido apocalíptico. Para Taubes, solo en la dialéctica entre axiología y teleología es posible una ontología apocalíptica. ¿Cómo lo entendemos esto? Un acontecer deja entrever siempre el alguna vez de la creación, que sería la relación axiológica, y dado que el alguna vez de la creación se deja entrever en el acontecer, remite al alguna vez de la redención, es decir, relación teleológica. Así, la historia es el medio entre creación y redención. A medida que avancemos en este estudio, vamos a reconocer la problemática que ejerce en Ecuatorial esta última cuestión, estas últimas cuestiones aludidas. Por el momento es oportuno entender que la confluencia existente en el nivel estructural y temático entre la trama lírica y la trama cósmica y temporal que desarrolla el poema concentra una de las claves más elementales para comprender la relación que se origina entre Ecuatorial y los lenguajes bíblicos del Génesis y el Apocalipsis. Ahora bien, en esta cuestión es que en los dos primeros versos con los que se inicia Ecuatorial, nos permite reconocer cómo este nuevo ver, ¿no? O esta nueva conciencia adquirida por el sujeto se asocia directamente con el encuentro o descubrimiento de ese canto, poesía, es decir, como un nuevo saber revelado que modifica a quien lo recibe. Esa cuestión es central, digámoslo así, para esta relación con lo apocalíptico y también para la comprensión de la hermenéutica que desarrolla, digámoslo así, la lírica moderna.
en la medida en que como leíamos en el poema Cruz de Huidobro, decíamos, el tambor llama a alguien que nadie conoce. En el Apocalipsis leemos, es un nuevo verbo, un nuevo nombre que solo conoce aquel que lo recibe. Y es más o menos la relación también que se establece desde el punto de vista hermenéutico con la literatura moderna, en la medida en que para cerrar, si es posible, o para comprender la lírica moderna, hay hay una necesidad imperiosa del lector o del receptor del mensaje. Es decir, necesita de la participación del lector para la comprensión del verso. Y aquí hay varios elementos desde el punto de vista del lenguaje que podríamos detenernos más adelante, ¿no? En el sentido parenético, en el sentido que busca irrumpir en el otro, o que entrega herramientas con las cuales, en el sentido de, hay varios programas que hablan de enseñanza, ¿no? De la enseñanza del nuevo lenguaje para la completa experiencia estética del lector. Entonces, en los primeros versos del poema de Huidobro, también llegamos a ese punto, ¿no? Como un nuevo saber revelado que modifica al que lo recibe. A partir de estos dos primeros versos del poema, podríamos sostener que Ecuatorial nos enfrentamos ante una experiencia reveladora, ¿no? En que la facultad visionaria, que es propio del tipo de literatura en el que está asentado, en que la facultad visionaria del hablante adquiere una suscitada importancia para la configuración de las imágenes del poema, y frente a un eje temático y a una trama lírica en que versa en torno a la transmisión o comunicación de esas lejanías que se hallan desatadas por el mundo de la obra. Esta última noción es la que parece conjugar, a nuestro entender, la relación estético-escatológica. En esta relación estética escatológica se vinculan las convenciones literarias del momento, aquellas realidades lejanas, ¿no? Promulgadas por el cubismo literario, y un contenido escatológico, es decir, un discurso sobre las más lejanas o últimas cosas, ¿no? El escatos, ¿no? En griego el término, una preocupación existencial por el destino y el sentido último del cosmos, la historia y la vida. Es decir, el poema relaciona los modos y el proceder de los lenguajes artísticos de la vanguardia poética con todo el bagaje de dificultades hermenéuticas que presupone el conflicto que estos procedimientos establecen con los modelos tradicionales de representación en el arte, junto a una reflexión sobre estas últimas y lejanas cuestiones inaccesibles al pensamiento humano. Dada esta primera cercanía respecto a los lenguajes bíblicos y a la noción de una ontología escatológica, obviamente cuando decimos ontología escatológica es que hemos trascendido el ámbito de lo teológico para entender la escatología como modelo de pensamiento, es decir, como filosofía, y ahí está la tesis de Jacob Taubes, se puede encontrar hay una edición en castellano en Buenos Aires, que es la escatología occidental, y Taubes pasa revista a todo el pensamiento occidental, bueno, a través de figuras fundamentales, hasta Kierkegaard, ¿no? Es decir, va desde los textos bíblicos, ¿no? Y los gnósticos, hasta llegar a Kierkegaard, ¿no? Pasando por Hegel, Marx, en fin. Escatología occidental se llama el texto. Bueno, volviendo,
el poema ecuatorial también, ¿no?, sumerge dentro de una literatura visionaria, ¿no? Y en ese sentido, como literatura visionaria, es fundamental reconocer el lugar desde el cual el hablante enuncia y anuncia lo que ve. Es decir, la sensibilidad perceptiva, expresiva e imaginativa de los procedimientos lingüísticos destinados a articular y a traducir las cosas y los acontecimientos del cual el hablante es testigo primordial del discurso. Es decir, la configuración de esas imágenes verbales, que es la materia prima de este tipo de relatos, sea las visionaria en el sentido apocalíptico, dentro de la tradición apocalíptica. Cuando hablo de tradición apocalíptica, que lo he repetido varias veces, no estamos simplemente sosteniendo la tradición que vendría del canon bíblico, ¿no? Ni tampoco simplemente la tradición literaria apócrifa del judeocristianismo, sino también una amplia eh, serie de textos en este sentido permiten reconocer en los gnósticos, también en el zoroastrismo, ¿no? Y por, no, y por tirarlo más atrás o extenderlo también hacia las religiones de tipo astral, cósmico astral, ¿no? La, en ese tipo de relatos, eh, es importantísimo el tema de lo visionario, puesto que dentro de las imágenes construidas los signos se vuelven señales y las señales se convierten en indicios. En el caso de Ecuatorial, la identificación del hablante y de los procedimientos lingüísticos nos permite reconocer las relaciones que el poema guarda con la estructura y el modelo del pensamiento de la literatura apocalíptica judeo-cristiana, particularmente con el texto más conocido que es el Apocalipsis de Juan de Patmos, el último libro que nunca mejor dicho, sella la Biblia, ¿no? Eh, seguimos. Para reconocer esta cuestión, es necesario distinguir que en las literaturas apocalípticas, casi todas incluyen una presentación episódica del relato de visión. Es decir, que otorgan un carácter de acontecimiento a aquel proceso de revelación, el cual se constituye fundamentalmente por medio de una visión. Ahora, hay también cuestiones auditivas, cuestiones de otro tipo de elementos, ¿no?, somáticos, pero fundamentalmente la tradición apocalíptica tiene que ver con el ver, ¿no? Gerard von Rad, un teólogo, sostiene que en gran medida cómo adquiere el vidente en los escritos apocalípticos ese mensaje se establece a través de un carisma divino, puesto que es siempre una relación entre lo angelical o lo divino propiamente, la que inicia a un hombre por medio de visiones y sueños o por medio de una iluminación especial. Ahora, en el contenido de ese mensaje, eh, eh, en gran medida apunta hacia la cuestión de los misterios, ¿no? Por eso es una literatura visionaria, pero también muy simbólica, en el sentido de que, como todo símbolo, tiene una expresión sensible, pero también una parte oculta, una parte hermética, que es la cuestión del misterio, como lo trabajábamos en Égloga, que es una cuestión dentro del lenguaje que es en gran medida la que enriquece y la que da, digamos así, su poder de perduración a este tipo de literatura, ¿no? Esa cuestión enigmática que se esconde o que trasciende el elemento sensible. Entonces, en el mensaje que transmite este tipo de literatura hay un desvelamiento de los misterios del mundo celestial,
o sobre el elemento escatológico, es decir, aquello que sucederá al fin de los tiempos, o entendido como final de la historia, o como transformación que afectará al cosmos, a la naturaleza y a los habitantes, ¿no? Y a la población. Estas revelaciones, por tanto, refieren a ese elemento escatológico, es decir, a esas cuestiones últimas y lejanas en el orden de lo perceptible y conceptual, y que se entregan a través de un agente, ¿no? Que puede ser un ángel o una mediación divina, el cual viene a dar palabra de esos signos que estarían en el fin de los tiempos. Leamos cómo aparece eso en el Apocalipsis de Juan, que de alguna manera es prototipo de este tipo eh, de nociones que estamos sosteniendo. En el Apocalipsis leemos: revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a los siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo de todo lo que vio. Todo lo que hemos dicho, cómo se sintetiza en este pasaje. También en Daniel, que es también uno de los prototipos dentro del canon del Veterotestamento, se lee que ese mensaje, o es lo divino expresado a través de ese mensaje, entrega sabiduría a los sabios, ciencia a los expertos. Él, es decir, lo divino, revela honduras y secretos, conoce lo que oculta en las tinieblas, y la luz le acompaña. Inmediatamente, y dentro del contexto que estamos leyendo las vanguardias literarias, observamos que en Ecuatorial, de alguna manera, al aludir con esos párpados sin alas, en el entendido que estamos haciendo, ¿no? Como literatura visionaria, este despertar, este abrir los ojos hacia la lejanía, ¿no? Que está hablando valga la redundancia, el hablante, en estos párpados sin alas demuestra la falta o ausencia de un ser angélico mediador de las visiones o revelaciones en el poema, y con ello manifiesta expresamente el carácter no divino de la revelación a la que accede el hablante. Eso es propio de la literatura entendida como de trascendencia vacua, ¿no? El hecho de manifestar, ya sea por la ironía o por el tipo de ausencia o de contraste con esta literatura en el cual sí estaba este ambiente divino, áureo, ¿no? Eh, entonces, la problemática que expresa la poesía de Huidobro en torno a la ausencia de mensajero o de medios para la comunicación con lo celestial o lo divino, ya la conocemos a partir de la lectura que hicimos del poema Écloga. Ahora bien, la forma en que el poeta Huidobro ingresa y se relaciona con las ideas y creencias de la literatura mítico-religiosa cristiana demuestra esa especie de derrumbe y la consecuente pérdida del simbolismo sobre la jerarquía cósmico-universal antigua. Frente a esto, se puede reconocer cómo la ausencia de un ser angélico contrasta, por lo demás, con una de las mayores preocupaciones que definen a toda esta literatura apocalíptica, que es su reflexión en torno a la angeología. Soy constante en repetir esta pérdida de los modos de comprensión tradicional del símbolo, puesto que la ausencia o el fenómeno de la muerte de Dios revela este rompimiento de esta jerarquía cósmico universal, que no solamente refería a los ámbitos míticos, o teológicos o metafísicos,
sino que también refiere a cuestiones políticas y teológicas, como veremos un poco más adelante, ¿no? O sea, Dios es la certeza, como jerarquía, es la certeza tanto del orden cósmico, espiritual, como del orden temporal y por tanto político. Eh, vale, vayamos, voy a seguir un poco más adelante porque quería quedarme en esta manera en la cual se configura el hablante el hablante poético de Ecuatorial como un vidente, pero ya señaladas ciertas cosas podemos seguir avanzando. Vayamos a las visiones, ¿no? A las visiones que tiene Ecuatorial. Dice: saliendo de sus nidos, atruenan el aire las banderas. Los hombres entre la hierba buscaban las fronteras. Sobre el campo banal el mundo muere. De las cabezas prematuras brotan alas ardientes. Y en la trinchera ecuatorial trizada a trechos, bajo la sombra aeroplanos vivos, los soldados cantaban en las tardes duras. Las ciudades de Europa se apagan una a una. Caminando al destierro, el último rey portaba al cuello una cadena de lámparas extintas. Las estrellas que caían eran luciérnagas de los musgos. La primera de las visiones que eh, accede, digamos así, el hablante, entendiendo que accede no a un orden de lo divino, eh, nos sumergen de lleno en el ambiente bélico de la Primera Guerra Mundial. Y es sobre este campo banal, insustancial, ordinario, ¿no? Como dicen, en el que aparece la primera mención al nombre del poema, Ecuatorial, la cual aparece aquí como trinchera, que divide el espacio terrestre, la frontera entre dos bandos antagonistas. Y aunque trizada a trechos, es decir, interrumpida en su función protectora, y ante el tronido de bombas y a la sombra amenazante de aeroplanos vivos, el canto de los soldados resiste, persiste ante el desastre, como contrapunto de vida y esperanza frente al terror y la muerte. Ese en sí es la gran elipsis, digámoslo así, en la que se mueve la poética de Huidobro, ¿no? Que marcaría tanto el terror, el desastre, que se puede llevar también a ámbitos como, desde el punto de vista filosófico, la cuestión nihilista, pero la transmisión, y que forma parte de esta cuestión estética negativa que hablábamos, que hemos estado hablando, ¿no? eh, este elemento negativo, y otra parte esperanzadora, ¿no? Que refiere a esta cuestión reconfiguradora, ¿no? Que la novedad en Huidobro está entendida en esta dialéctica, entre el ya no y un aún no. Eh, Y esa es la cuestión, ¿no? Vida y muerte. Nuevamente la idea de Canto, en este sentido, se enfrenta y se opone al oscuro espacio de la degradación, la decadencia, la muerte. Y la catástrofe de la guerra, en el caso de Ecuatorial, es total. La destrucción de las ciudades y de la inestabilidad de los gobernantes, la conmoción bélica alcanza dimensiones cósmicas. Las estrellas se desprenden de su órbita. La desintegración del firmamento, la hecatombe, entendida como transformación radical que el conflicto armado genera sobre el cosmos. Invierte el orden de las cosas, quebrantando cualquier tipo de orientación material y dejando expuesta la fragilidad del planeta entero. ¿Cómo leemos todo esto que acabo de decir? Es la imagen del astro caído, la cual nos muestra cómo lo más lejano, alto, firme del cielo ha terminado por ser la luz de lo más cercano y diminuto de la tierra húmeda, ¿no? Las luciérnagas del musgo. Ahora bien, las tres últimas figuras
que aparecen en el último verso, a partir de cuando dice caminando al destierro, las ciudades, las tres figuras o imágenes aludidas en esta sección, las ciudades, el último rey y las estrellas que caen, poseen una relación estrecha, es decir, desde el punto de vista temático y textual, con los motivos apocalípticos que se desarrollan en los septenarios de los sellos y de las trompetas del Apocalipsis. Los capítulos del Apocalipsis entre el número 6 y el número 9 del Apocalipsis, estas imágenes de Huidobro se relacionan, mejor dicho, eh, con estos capítulos. Estos capítulos en sí tratan sobre las perturbaciones cósmicas, los desastres naturales, la conmoción social y política que precederían y acompañarían la pronta intervención divina y el inminente fin del mundo. Eh, Otro ejemplo, no lo tengo representado, pero lo leo, es que esas calamidades cósmicas que narran la apertura del sexto sello en el Apocalipsis de Juan, leemos allí que los cielos se estremecen, el sol se oscurece, la luna aparece ensangrentada o las estrellas caen, parecen tener una repercusión en las imágenes de Ecuatorial, entre las que encontramos la perturbación de los astros. Cito: cada estrella es un obús que estalla. El sol pierde un ala, un astro maltratado se desliza, la luna nueva, con las jarcias rotas, ancló en Marsella esta mañana. El uso de estos signos en el poema de Huidobro contribuye en la representación de una atmósfera catastrófica que produce el conflicto bélico. Los portentosos acontecimientos que se dan cita en el espacio ecuatorial, los ocasos, parafraseo, los ocasos heridos se desangran, biplanos en cinta pariendo al vuelo entre la niebla, acrecientan ese desconcierto y la desorientación social que se torna abundante, al modo como en el Apocalipsis se narran los efectos que las perturbaciones cósmicas y naturales afectan a los habitantes del planeta. El hablante en ecuatorial se vuelve testigo de este pánico y la desesperación que habitan en el ambiente, en que no cesan de aparecer fenómenos perturbadores como en la generación y procreación. Dice: aquel piloto niño que olvidó su pipa humeante junto al volcán extinto, encontró en la ciudad los hombres de rodillas y vio alumbrar vírgenes en cinta. La oxímoron puede ser la noción de vírgenes vírgenes en cinta. Esa imagen es, dentro de la literatura apócrifa de los Apocalipsis, es constante, ¿no? Refiere a ese tipo de literatura. Eh, Al igual que la relación entre las vírgenes y los ángeles, ¿no? Me salgo un poco, pero para notar el nacimiento de los gigantes y una serie de portentos, vendrían con esta imagen de las mujeres vírgenes que generan elementos, mm, sí, portentosos o maravillosos. La, bueno, me podría quedar un poco en, sí, referí que este tipo de imágenes literarias no solamente corresponden al Apocalipsis de Juan, sino que también de manera apócrifa está en el cuarto Esdras, en 2 Baruch, ¿no? Que los nombres de estos textos, y en gran medida el catálogo de este tipo de signos referentes al fin de los tiempos en la literatura apocalíptica proviene fundamentalmente de material literario de los
textos proféticos en los que se anuncia el día de Yahvé, ¿vale? Y ese día de Yahvé, o día de la ira, la venganza o la cólera de Yahvé, refieren a estas cuestiones, ¿no? A estas cuestiones como de fin del mundo, y donde se presenta como una especie de teofanía negativa. La participación divina actúa de manera negativa, es decir, es la ira de Dios contra su propio pueblo, pero es fundamental esta cuestión porque en el sentido judeo, eh, esa intervención desastrosa de lo divino en el orden de lo creado, que es muy gnóstico también, eh, se presenta como una cuestión de justicia, puesto que luego de esa destrucción viene un proceso restaurador, ¿no? Entonces, la noción de destrucción viene unida en el sentido judeo con una justicia o reparación. Cito aquí un, un pequeño pasaje de Amos, ¿no? Que es en gran medida el que literariamente expresa lo que connota ese día de Yahvé, ¿no? Dentro de la... Vale. Eh, Sigo más adelante en la lectura para... porque- vale. En Ecuatorial, además del uso de este tipo de expresiones o imágenes bíblicas, el poema eh, entrega una serie o presenta una continua serie de imágenes o escenas fragmentarias yuxtapuestas al modo de la secuencia cinematográfica o cadena de montaje. Esta cuestión favorece la representación simultánea de distintos sucesos pasados y presentes que acontecen paradójicamente a un mismo momento y en diferentes lugares. Forma parte de este tipo, del tipo de visiones a las que accede el hablante, como las que estamos leyendo. Se sigue de esta secuencia cinematográfica, ¿no? Y que apunta al rompimiento de lo secuencial, ¿no? Y esto sucedió después de esto otro, ¿no? O sea que esta representación simultánea de hechos ordenados de manera paratáctica tienden a romper la linealidad del tiempo y con ello la unidad en la representación y comprensión del orbe, y entendido también como el espacio lírico de la obra, rompiendo esa linealidad que es en gran medida, para los lectores de poesía moderna, sabemos que mucho de esto viene con Mallarmé, ¿no? En el uso de la página, ¿no? El uso también de las tipografías, el uso de los espacios en blanco, pero en gran medida las imágenes que estamos leyendo en el poema ecuatorial de Huidobro refieren a esta cuestión de montaje y donde hay esa tendencia, ¿no? La, mm, al rompimiento del plano de la causalidad lógica y de la sucesión temporal. Es decir, a esa cuestión de, después de esto, sucedió esto otro, que refiere a la linealidad del lenguaje, entendido en la secuencia temporal y lógica. El hecho de presentar este tipo de montaje y de jugar con la página
Acrecienta también dentro del punto de vista de la representación lírica las notas de desorden, agitación, confusión que expresa el poema. Es decir, en la lectura que hacemos de Ecuatorial, un texto que tiene 104 años ya, pero que sin embargo nos sigue hablando de algo muy presente, como prontamente veremos. Este poema nos demuestra como que si todo lo que acontece en él estuviese afectado por un continuo movimiento que tiende a acelerar el tiempo y a acrecentar la condición de caos latente, ¿no? Y ese caos latente que embarga al planeta, en donde las perturbaciones cósmicas, naturales y sociales, como signos apocalípticos del fin, tienen una repercusión directa que afecta a la totalidad del mundo y el tiempo. En Ecuatorial todo acontece con una velocidad verdaderamente apremiante, ¿no? Que también propio de la literatura con la cual sirve de subtexto del poema. En ese sentido, de manera muy cercana, como lo escrito apocalíptico, el mundo avanza inexorablemente hacia su final, y en el final los tiempos corren más veloces que en el pasado. Las estaciones van más veloces que desaparecen más pronto, ¿no? Eh, y en ese sentido, a la disgregación, descomposición y fragmentación del orbe, son elementos dramáticos con los que Ecuatorial traduce el contexto bélico de la Primera Guerra Mundial. Así también es interesante en estas dos pasajes que estoy presentando, dice, los más bravos capitanes en un iceberg iban a los polos para dejar su pipa en labios esquimales. El capitán Cook caza auroras boreales en el polo sur. O sea, cómo saltamos de los polos, ¿no? Después vamos al África, dice, en el Congo, ¿no? Luego habla, y como está en África, habla de los negros, esclavos en Europa, limpiaba de su rostro la nieve que los mancha, hombres de alas cortas han recorrido todo. Volvemos a la zona septentrional, a Noruega, y luego a Europa, ¿no? El terreno animal en los puntos cardinales. Luego seguimos avanzando y dice, allá lejos, vienen pensativos los buscadores de oro. Pasan cantando entre las hojas, sobre sus hombros traen la California. Al fondo del crepúsculo venían los mendigos semimudos, y un rezador murmullo inclinaba los árboles. Sobre los mares huyó el estío. ¿Qué de cosas he visto? Esa última expresión también refiere en el contexto de la literatura apocalíptica al sentido de este visionario del poeta, ¿no? Eh, y sigue, ¿no? Más imágenes en el repertorio que se van siguiendo una tras otra. Y luego que presenta toda esta serie de imágenes que se van siguiendo en un orden muy eh, apremiante en el poema. También refiere a esa cuestión visionaria, ¿no? Desde el punto de vista escatológico, en el sentido de esas realidades últimas, y cómo el poeta accede a una posición privilegiada para la observación de ese escenario
sobre las postrimerías, ¿no? Sin ser invitado, como es propio de la literatura visionaria, apocalíptica, donde hay un intermediario divino. Nos hemos dado cuenta que en Ecuatorial no aparece ese intermediario divino. A la vez, el apocalíptico, el profeta, ¿no? O el visionario, es transportado a los cielos, es llevado a los cielos. Nadie sube por sí mismo a los cielos, sino no tiene de la magia o de la sangre divina. El ser humano necesita un transporte para llegar a ese ámbito, y casi siempre es un ángel el que lo lleva para estar en las alturas celestiales. En el caso de Ecuatorial, el poeta se sienta solo, digámoslo así, en el ámbito astral, y no solo con eso, sino que desde allí invita a una reflexión compartida, ¿no? Sentados sobre el paralelo, miremos nuestro tiempo, siglo encadenado en un ángulo del mundo. Sobre el sendero equinoccial empecé a caminar. ¿Y qué es a lo que accede en gran medida? Aparecen varias imágenes que refieren tanto a esa cuestión profunda del conocimiento, como también a elementos propios de la literatura, o sea, perdón, del contexto histórico en el cual se desenvuelve. Dice, el divino, dentro de las visiones a las que accede el hablante, dice, el divino aeroplano traía un ramo de olivo entre las manos. Sin embargo, los ocasos heridos se desangran, y en el puerto los días que se alejan llevaban una cruz en el sitio del ancla. El verso es muy hermoso, muy desde el punto de vista de la creación. Dice, el divino aeroplano como gran construcción, ¿no? Como gran creación humana, se refiere también a esa cuestión bíblica, a esa imagen bíblica de el arca de Noé, ¿no? Cuando la paloma que regresa al arca es la que trae el olivo, y que es la señal. El olivo por sí es un símbolo religioso y mítico muy potente, en el sentido de esperanza y de restauración. En este sentido, la creación humana, el divino aeroplano, traía ese sentido, ¿no? De como gran invención, trae como la prosperidad de una nueva vida. Y luego tenemos el sin embargo, o sea, frente a esa imagen, sin embargo, los ocasos heridos se desangran en contexto bélico. Y en el puerto, los días que se alejan llevaban una cruz en el sitio del ancla. O sea, sin embargo, a pesar de la creación de los grandes inventos de la era moderna, que podrían tener un fin esperanzador para la sociedad, sin embargo, estamos en guerra, los ocasos se están desangrando, y más encima, el Cristo desaparece, ¿no? Se va con los días que se alejan. Nuevamente el contexto de la trascendencia vacua. Por todas partes en el suelo he visto alas de golondrinas, y el Cristo que alzó el vuelo dejó olvidada la corona de espinas. En la casa que cuelga del vacío, cansados de buscar, los reyes magos se han dormido. Imágenes todas que refieren a este contexto de la ausencia, ¿no? Y en un momento clave del poema llega este pasaje, dice, llegamos al final de la refriega, mi reloj perdió todas las horas, yo te recorro lentamente, siglo cortado en dos, y con un puente sobre un río sangriento,
camino de Occidente. Me detengo también en este pasaje. Llegamos al final de la refriega. El hecho de mi reloj perdió todas las horas es muy interesante porque en todo este contexto de la literatura apocalíptica hay, de la apocalíptica judeo-cristiana, y con el filtro griego, hay una constante entre distintos tipos de términos. Uno de ellos son los temporales. Aquí tenemos referencia al reloj en el sentido del tiempo cronológico, es decir, el tiempo de medición. Ese tiempo en la literatura apocalíptica es el que desaparece, ¿no? El que no, ya, y como toda convención humana, no tiene injerencia en el ámbito este de las postrimerías. Muy interesante la imagen que trae, porque mi reloj perdió todas sus horas, o sea, el tiempo cronológico está detenido, y por tanto, ¿qué asume allí cuando el tiempo cuantitativo desaparece? Aparece el orden del tiempo cualitativo. Y ese, dentro de las distintas acepciones en griego, una de las más importantes es la de kairos. Kairos, o quiere decir ese momento oportuno, ¿no? Ese es el momento clave para el tomar una decisión. ¿eh? Es una instancia que tiene que ver con el límite, con el fin del tiempo cuantitativo. Estamos hablando de una literatura de postrimerías, pero también con ese tiempo que es de alguna manera de concordancia de el tiempo cronológico, puesto que es un tiempo que llega después de lo medible y que tiene que ver con el tránsito también desde el aión temporal al aión intemporal, es decir, también del orden de lo sensible al orden de lo suprasensible. Y es interesante que el poeta lo está viendo como el tránsito entre dos siglos, y como la guerra, y eso muy interesante la visión de Huidobro en ese sentido, de cómo la Primera Guerra Mundial es la que sella el siglo XIX e inicia el siglo XX. O sea, el momento finisecular sería el contexto bélico, y esta cuestión entre los aión, ¿no? Entre el tiempo cuantitativo y el tiempo cualitativo, cómo se presenta a través de un pasaje, ¿no? De un tránsito por el cual el poeta pasa como puente, ¿no? Pero ese puente está mediado primeramente por el sacrificio, por el sufrimiento, ¿no? Es un río sangriento, camino de Occidente. Y dice nuevamente, en ese tránsito que es clave dentro del poema, dice: siglo embarcado en aeroplanos ebrios, ¿a dónde irás? Y nuevamente, caminando al destierro, el último rey portaba al cuello una cadena de lámparas extintas, y ayer vi muerta entre las rosas la amatista de Roma. Nuevamente aparece esta imagen que ya es casi al cierre del poema, y notamos que el último rey pasa a ser una figura enigmática o un símbolo enigmático del poema. Ahora podemos notar cómo ese último rey camina hacia la extinción de su propia luz o guía, pero ahora aparece vinculada a la muerte de esa amatista, la cual está en clara alusión a la iglesia romana. En el sentido de que la piedra preciosa de color violeta refiere como sinedocte del episcopado romano. Eso es a partir de una lectura de Oscar Hahn, del poeta Oscar Hahn, ecuatorial. Lo interesante es que la doble presencia de esta figura en el poema nos lleva a distinguir una posible relación entre el procedimiento estilístico utilizado en ecuatorial con las técnicas de repetición
que se emplean dentro de la literatura apocalíptica. Una constante de ir repitiendo figuras o imágenes. No me voy a detener mucho en los pasajes de esa cuestión, pero lo que sí es importante desde el punto de vista es que esta figura del último rey consigue destacar la importancia que ésta obtiene para la comprensión total del poema. Puesto que en ella se encuentran referidos, por un lado, como hacíamos alusión al principio, a la apertura a partir del sexto capítulo del Apocalipsis, que referían a la conmoción cósmica, natural y social del mundo antes del fin de los tiempos. Ahora, este contexto y la relación que tiene con el orden espiritual de la Iglesia hace referencia a otro pasaje del Apocalipsis bíblico de Juan, y que está en connotación con todos esos elementos imperiales, eh, eh, imperiales, religiosos, ¿no? Teológicos, que refieren como a instituciones. Para llevarlo dentro del punto de vista de lo mítico simbólico del Apocalipsis de Juan, refiere al combate escatológico entre las bestias con los mártires del Cristo, pero también hace referencia es como del capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 20, donde hace referencia también a el hundimiento de la Babilonia, la ramera, ¿no? La figura de la ramera de Babilonia también, las bestias que aparecen, todo. Y entonces lo que es interesante siguiendo ese subtexto apocalíptico y que refiere a estas cuestiones simbólico, mitológica, político, ideológica y teológica, hay una especie de valoración política dentro del poema, aun cuando a Huidobro se le ha criticado bastante porque supuestamente su poesía estaría lejos de la política. Sobre todo esta primera producción literaria del poeta, la que refiere entre 1916 y 1981. Eh, Ahora bien, eh, lo interesante dentro de esa tradición judeocristiana, al emplear esta repetición y entendida entre el rey y la iglesia, es que presenta los recursos de la imaginería apocalíptica, las nociones de decadencia, imperio y renovación, que son elementos recurrentes de este tipo de literatura y que sirven para esquematizar y definir la unidad de la historia, estructurada de manera lineal y progresiva a través de fases y transiciones. El recurso de estos recursos, o sea, perdón, el uso de estos recursos apocalípticos permite leer este pasaje de Ecuatorial, lo que decía anteriormente, ¿no? En relación con las simbolizaciones mitológicas y políticas de las bestias escatológicas del Apocalipsis y con la muerte de la Gran Babilonia. Ahora bien, desde un punto de vista histórico, para poder salir un poco de el contexto que genera el subtexto del Apocalipsis de Juan en el poema ecuatorial, eh, lo podemos llevar al contexto histórico al presentar esta extinción del rey, de la figura del rey, estamos en la Primera Guerra Mundial, y de la Iglesia, es que refiere desde el punto de vista político al fin de las últimas instancias de decisión, como le llama Carl Schmitt, ¿no? Es que hay ante la muerte del rey, la desaparición de la figura política del rey y la muerte de de la iglesia, habría un vacío
y que el poema pretende establecer una redefinición del concepto de lo político y lo religioso. Esa, ¿por qué? Porque en esta figura el poema parece aludir de manera directa a esas transformaciones políticas, religiosas y sociales que generó el resultado de la Primera Guerra Mundial en el espacio geopolítico europeo, con el derrumbe de las dinastías imperiales, es decir, la alemana, la austrohúngara y la rusa. La voz de la Blanda quiere en este sentido la cualidad de testigo, y esa cuestión es lo que estamos siguiendo, ¿no? Dentro del contexto literario del Apocalipsis, y que de alguna manera desvela el sentido, o sea, como que en esa visión de testigo y de visionario, el hablante pretende desvelar el sentido total del fin de una era histórica. ¿Por qué? Porque dentro de las consecuencias que generó o ocasionó el resultado de la guerra, modificaron la organización y la identidad cultural de Occidente, que desde el siglo XVI habían adquirido los estados europeos a partir del proceso de consolidación de las religiones cristianas, católicas o protestantes, como religiones del y para el Estado, o lo que es lo mismo, como legitimación del uso de lo sagrado como forma política. Cito a Gilles Duc, dice: con la derrota de los llamados imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, se confirmó tanto en los territorios de confesión protestantes como, aunque quizás de una manera no tan contundente, los católicos, el comienzo de la disolución de una ideología, al mismo tiempo política, religiosa y cultural, que a partir del siglo XVI había sido decisiva para la configuración del espacio religioso y político europeo. Es central, y es lo que vamos a seguir en las próximas sesiones de nuestro estudio, de nuestro seminario, es que el lugar donde está o sea, el lugar desde el cual el hablante configura no solo un mundo lírico, sino que cómo ese mundo lírico tiene una connotación extraliteraria, y esa connotación extraliteraria refiere a toda una era histórica y que está muy cercana al ámbito americano, como terminaremos de ver. ¿En qué sentido? El siglo XVI es el inicio de los estados-naciones, de la construcción de los grandes estados-naciones, construidos como orden imperial en el sentido político-religioso, pero que se sigue, ¿no? Que es un paso que transforma, sí, es un paso histórico que transforma, que renueva, digámoslo así, las estructuras que venían del ámbito medieval y sobre todo en la vinculación entre el rey y la iglesia del Sacro Imperio Germano. Ahora bien, esa construcción del siglo XVI como cultura nacionalista, es decir, como política nacionalista, como Estado, nación, y también desde el punto de vista de la construcción de las literaturas nacionales, es decir, cómo las lenguas vernáculas que salieron del latín se conformaron como literaturas nacionales, que cuando hablamos de literaturas nacionales, para todos aquellos que estudiamos literatura, tiene que ver con una cuestión política, con una cuestión de idioma, ¿no? De lengua. La literatura nacional refiere a una lengua nacional, pero también a un Estado nacional. Esa cuestión, ese constructo es propio del siglo XVI. El hablante que está en 1918 hablando del fin del rey, ¿no? Que se extingue el rey y que muere la iglesia, es que refiere a que todo ese proceso histórico que entendemos como modernidad, que surge a partir del siglo XVI, estaría extinto, ¿no? Se acabaría.
Y esa cuestión política solo posible, y eso es muy interesante dentro de este poema de Huidobro, puesto que donde lo que hablamos, ¿no? Como literatura apocalíptica, las imágenes refieren se vuelven signos, ¿no? Y esos signos son indicios de cosas, pero también refieren a una cuestión simbólica en la cual hay un elemento que queda hermético, ¿no? Un elemento que queda oscuro. Y en gran medida es la lectura que estoy proponiendo, que tendría una implicancia política y religiosa al anunciar la extinción y la muerte de esta figura, puesto que este pasaje del poema consigue apuntar a lo que el jurista Carl Schmitt designa de acuerdo a sus conceptualizaciones políticas en línea con la corriente decisionista de los filósofos católicos o contrarrevolucionarios del Estado, Bonal, de Mestre y Donoso Cortés sobre todo, como la ruina de las instancias de decisión, ¿no? ¿Cuáles son esas ruinas de las instancias de decisión? Es decir, en referencia a la crisis institucional que el fin de la guerra generó, particularmente en el ámbito político y teológico germano, al suprimir esa antigua tradición heredada de la Edad Media y de la Reforma Protestante, y que está basada en la distinción agustiniana entre una civitas Dei y una civitas terrena, o en términos luteranos, la teología de los dos reinos. Distinción que había permitido definir y precisar en la práctica los ámbitos de lo político y lo religioso, y que el liberalismo del siglo XIX mantuvo. En rigor, en la sociedad protestante alemana, para Schmitt, la ruina de esas garantías institucionales, como instancias últimas, se debió porque la separación de Estado e Iglesia concernía la competencia de sujetos institucionalizados jurídicamente, no a una distinguibilidad de sustancias verificables objetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Cito a Smith. En ese contexto bélico. Los dos reinos, es decir, la Civitas Dei, basada en la representación de la Iglesia, y la Civitas terrena, ¿no? En el sentido del poder secular, del poder del rey, esos dos reinos ya no son unos ámbitos objetivos distinguibles, unívocamente por sustancias o materias. Lo sagrado y lo mundano, el más allá y el más acá, la trascendencia y la inmanencia, la idea y el interés, la superestructura y la infraestructura, ya solo se pueden determinar desde los sujetos en disputa. La totalidad se puede obtener potencialmente desde cualquier punto de controversia una vez que los muros tradicionales, es decir, las instituciones históricas de las iglesias y los estados, han sido puestos en cuestión por una clase revolucionaria. Cuando habla de la clase revolucionaria, está hablando del proceso soviético, ¿no? Con el proceso de la revolución rusa. Y con esto quiere decir que ya no son unas instancias sustanciales, ¿no? Y tanto la institución monárquica como la institución espiritual de la, de la iglesia. Pero también, y con esto para ir más rápido, apunta, y eso es muy interesante, la lectura que presenta allí Ecuatorial de Huidobro, puesto que apunta al rompimiento de la autoridad y de la jerarquía entendida en el sentido romano, ¿vale? En el cual tanto el orden espiritual del papado como el orden político del monarca participan están en representación terrenal de lo divino. Esa orden tradicional es
es muy potente la imagen que quiere presentar Huidobro en el contexto, puesto que con la muerte del amatista de Roma, no si es que simplemente quiera referir a la muerte de la Iglesia Católica, sino que está refiriendo a ese orden tanto de lo profano como lo divino, ¿no? A ese corte que se produce y a ese rompimiento del sentido romano de la representación espiritual y política de estas instancias, de estas figuras, y que son figuras de decisión. Es interesante en esta cuestión, en una parte, Mariátegui, hablando de todo este contexto decisionista, ¿no? De estos filósofos contrarrevolucionarios y de conservadores, eh, que, que, que en el contexto de la vanguardia, la disputa por la jerarquía, o mejor dicho, la especie de deconstrucción de la jerarquía, algunos lo conduce a Roma, ¿no? A la iglesia romana. Y que no es sino, Mariátegui sostiene, que ideológicamente la ciudadela histórica es la ciudadela histórica de la reacción, ¿no? Los que peregrinan por sus colinas y sus basílicas en busca del evangelio cristianos regresan desilusionados, pero los que se contentan con encontrar en su lugar el fascismo y la iglesia, la autoridad y la jerarquía en el sentido romano, arriban a su meta y hallan allí su verdad. Esta cuestión, puedo detener más adelante si quieres, pero refiere a lo que está pasando hoy día en Italia, ¿no? Con lo que ha pasado la semana pasada, con esa reapertura. Por eso, muchos de estos poemas, aun cuando fueron escritos hace más de 100 años, parecieran en algunas cuestiones ser muy actuales. Y es ese retorno a la autoridad jerárquica tradicional que es propia del orden católico romano, en donde hay un mundo, un imperio, un dios, ¿no? Monoteísmo, monarquía, eh, refiere como representación, ¿no? Este tipo de categorías políticas no está, no, Huidobro dice ahí que están extintos, ¿no? El poema dice están extintos por lo que sucede posteriormente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero entender que en lo que leíamos en las clases anteriores, eh, la, la falta de ese mito, en el sentido de la trascendencia vacua, la falta de ese mito va a ser posible también el mito del fascismo, el mito de los nacionalismos, como todo mito, y también el mito del comunismo, ¿no? Como de alguna manera que vienen a colmar esa ausencia. Sigo para que cerremos la lectura. Más adelante dice, alfa, omega, diluvio, alfa, omega, diluvio, arcoíris. ¿Cuántas veces la vida habrá recomenzado? La, es este pasaje es muy interesante porque en estos versos es posible distinguir cómo operan esos procedimientos lingüísticos de la técnica creacionista de Huidobro, puesto que desvirtúan, desfamiliarizan, ¿no?, los contenidos o significados convencionales de los términos y símbolos tradicionales. En este sentido, se puede ver cómo los símbolos del alfa y la omega, que vienen del texto del Apocalipsis, están extraídos de su contexto inmediato, es decir, no hacen referencia al Dios monoteísta bíblico, un único Dios creador y redentor del fin de los tiempos, como tampoco a la figura del Cristo apocalíptico.
entendido como Cordero, jinete, salvador de los últimos días, el cual sostiene yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. La fórmula estructural inicio-fin, que está implícita en la configuración de estos términos, parece aludir en este pasaje ecuatorial, en vez de una noción lineal o magnitud rectilínea del tiempo histórico, como la que expresa la fuente bíblica, ¿qué quiere decir eso? Que desde un absoluto, arjé, creación, avanza inexorablemente hacia un final absoluto, telos, ¿no? Fin del tiempo y la historia. En vez de referir a eso, este pasaje refiere a la idea de un ciclo temporal, por el verso que leemos abajo. ¿Cuántas veces la vida habrá recomenzado? Es decir, con los mismos términos o símbolos del Apocalipsis, este pasaje del poema consigue señalar un alejamiento de la visión teológica bíblica sobre el mundo y la historia y proponer una fórmula temporal cíclica. De este modo, en ecuatorial, el alfa y la omega se vuelven signos del ritmo fundamental de la vida que se regenera periódicamente. La fórmula inicio-fin pareciera estar más cercana en este sentido a una noción temporal como la que se infiere a partir de la observación de los ciclos biocósmicos de la naturaleza, de lo que surge, se agota y se renueva, o aproximarse a las antiguas teorías sobre los ciclos cósmicos de las religiones mítico-astrales, del área helenístico oriental, o a la concepción en torno a la renovación periódica de las sociedades americanas prehispánicas. Refiere más a ese orden circular, cíclico, que a la visión bíblica sobre el tiempo y la historia, con un principio y un fin claramente limitado y definitivo, y sobre todo a una comprensión del Dios monoteísta, concebido como soberano, que modela y gobierna el cosmos y la historia. En este sentido, esta cuestión entre lo lineal y lo circular, Karl Lewis, un filósofo germano, sostiene: el pensamiento moderno es atraído hoy por ambos símbolos, la cruz y el círculo, y la historia espiritual de la humanidad occidental es un renovado intento por mediar entre antigüedad y cristianismo. El contexto en el que está hablando Lewis es el contexto de la Primera Guerra Mundial. Este intento está condenado al fracaso a no ser mediante un acuerdo entre términos por principio inconciliables. Tanto Nietzsche como Kierkegaard han mostrado que es esencial la decisión originaria entre cristianismo y paganismo. Pues, ¿cómo podría conciliarse la antigua teoría de la eternidad del mundo con la fe cristiana en la creación, el ciclo con el escatón y el reconocimiento pagano del fatum con el deber cristiano de la esperanza? La razón de la incompatibilidad radica en que la visión clásica del mundo se dirige a lo visible, mientras que la Weltanschauung cristiana no es ninguna Anschauung, es decir, una visión, sino esperanza y la fe en lo invisible. Con esta última parte vamos a cerrar. Volvemos al texto, al poema, dice, son los últimos versos, dice: aquella multitud de manos ásperas lleva coronas funerarias hacia los campos de batalla. Alguien pasó perdido en su cigarro. ¿Quién es? Una mano cortada dejó sobre los mármoles la línea ecuatorial recién brotada. Siglo, sumérgete en el sol cuando en la tarde aterrice en un campo de aviación. Hacia el solo aeroplano que cantará un día en el azul, se alzará de los años una bandada de vanos. Cruz del Sur, supremo signo, avión de Cristo. Y el último verso, los últimos versos mejor. El niño sonrosado de alas desnudas
vendrá con el clarín entre los dedos, el clarín aún fresco que anuncia el fin del universo. Es interesante que aparece dentro de toda esta catástrofe, ¿no? Que muestra el poema, y que desde un punto que la muerte de Dios es una se demuestra como una ausencia en el orden literario, como una ausencia de todo tipo de mensajeros hacia esa instancia divina. Eh, Digámoslo así, el poeta es como Prometeo, que se hace a sí mismo gestor de esa visión apocalíptica, sin intermediarios y sin ese orden divino, ¿no? El Cristo que alzó el vuelo dejó su corona de espinas, ¿no? Cristo se va, pero deja el sufrimiento en la tierra. Y que en Altazor dirá también, muere el cristianismo y que no ha resuelto el tema del dolor, ¿no? La, bueno, esa pérdida de Dios también no solamente refiere a un ámbito literario, desde el punto de vista de la configuración de la trama lírica, sino que también refiere a cuestiones del orden político. La ausencia de Dios también es una extinción de esa legitimidad que lo divino gestaba en el orden temporal de lo político, como en el orden espiritual de la iglesia. La pérdida de Dios también es la extinción de la figura dinástica del rey o emperador, y también de la muerte de la institucionalidad espiritual de la Iglesia. Y como instancia de decisión, como lo leímos en ese contexto. La muerte de Dios también, al tiro te digo, Javier, la, 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 la muerte de Dios también refiere a esa falta de, o sea, perdón, a esa cuestión en el orden temporal, ¿no? El alfa, y leíamos ahí que el alfa y la omega, que son símbolos del apocalipsis bíblico, se salían de esa visión lineal del tiempo y apuntaban o mejor dicho, ¿no? A esta cuestión circular. Y entonces leíamos ahí con Lewitt donde había una decisión que tomar respecto a si el paganismo o cristianismo. Estamos en el contexto siempre de los años 20, eh, cerca de del año 20 del siglo XX. Y la muerte de Dios también refiere a la ausencia de todo este orden mitológico que de alguna manera genera esos modos de comprensión del símbolo, y también generan como lo decía Lewin, ¿no? La Weltanschauung, ¿no? Este lugar en el mundo, este horizonte de comprensión en el mundo. La ausencia de Dios, necesariamente, en el caso de las vanguardias, hay una búsqueda por un mito, ¿no? Y es interesante que entre todo ese contexto y en toda la trama lírica del poema, al final de presente este enigmático pasaje, ¿no? Nuevamente, si lo leemos en el orden simbólico. Cruz del Sur, supremo signo, avión de Cristo. Y que está en una representación muy plástica, ¿no? Que la misma posición de cada uno de los versos se presenta como una especie de cruz o avión. Entender que siempre, como lo leíamos en un poema también anterior de Huidobro, eso es una relación. Yo, poeta, pájaro, avión, cruz, Cristo, ¿no? Es una serie de permutaciones semánticas dentro del hablante. Esa imagen de la Cruz del Sur como supremo signo, la habíamos leído en la clase anterior cuando leímos el poema Cruz, que que
donde, bueno, lo leemos de nuevo para poder cerrarlo. Una cruz ha venido al suelo, ¿no? Un grito quebró las ventanas y todo se inclina sobre el último aeroplano. El viento que había limpiado el aire naufragó en las primeras olas. La vibración persiste aún sobre las nubes, y el tambor llama a alguien que nadie conoce. Palabras tras los árboles. La linterna que alguien agitaba era una bandera. Alumbra tanto como el sol, pero los gritos que atraviesan los techos no son de rebeldía, a pesar de los muros que sepultan. La Cruz del Sur es el único avión que subsiste. Nuevamente, el poema Cruz es un poema anterior, ¿no? Ha estado en poemas árticos. Y esta imagen de la Cruz del Sur, si bien no es propia de, o sea, refiere a la constelación, ¿no? Del sur, del hemisferio sur, literariamente es muy antigua, ¿no? La tenemos ya de Dante, ¿no? En el paso este del purgatorio, cuando Dante de una manera muy visionaria, sin haber llegado al hemisferio austral, observa, ¿no? Estas estrellas, ¿no? En la Divina Comedia. Y esta imagen de la Cruz del Sur va a ser retomada también por Rubén Darío en el poema Pax y en la salutación al águila. Darío también escribe en el contexto de la Primera Guerra Mundial y ante el desastre, la catástrofe que se vive en Europa, y dentro de todo este contexto que estamos leyendo a partir del poema, Darío muestra América como el lugar de un nuevo mundo, ¿no? El lugar de una esperanza ante el desastre europeo. América se levanta a ella como el lugar de paz, el lugar de una tierra provisoria, ¿no? De una tierra que está basada en el devenir, ¿no? En el porvenir de la humanidad. Esa imagen que ya habíamos visto también mucho antes en el contexto de la independencia, que lo vimos en las sesiones del seminario, lo vimos con Bolívar, ¿no? En esa carta al Congreso de Jamaica, Bolívar también hablaba, ¿no? De esta América basada siempre en esta suerte de tradición apocalíptica que asume a América como las tierras en las cuales se cumplirían las promesas escatológicas, ¿no? Y esa connotación pasa a un ámbito de porvenir, en un imaginario donde América se presenta no solamente como la negación de Europa, en sentido de su transformación, una especie de imagen aleccionadora de la historia del continente europeo, sino que también se presenta como ella misma como su sentido, un sentido universalizador, ¿no? Esas tierras del porvenir, América construida dentro de ese imaginario apocalíptico y que es teleológico, en el sentido de que América entrega como una especie de redención al corrupto mundo del viejo mundo. También lo vimos en el caso este de la Inquisición que referí, ¿no? De Francisco de la Cruz, en el Tribunal de la Inquisición de Lima, que lo vimos, también en el orden este de los franciscanos, eh, con la historia eclesiástica de Fray Jerónimo de Mendieta, también esta connotación, ¿no? De Europa como, o sea, perdón, de América como esas tierras del porvenir. Bueno, resumiendo, es interesante que tanto en la línea del modernismo de Darío, como en el lenguaje de vanguardia de Huidobro, se vuelva a tomar esta imagen, ¿no?
en el contexto obviamente bélico, y para su traducción lírica de ese contexto se traiga el Apocalipsis, y dentro del Apocalipsis, en la especulación del mito, aparezca la imagen de la Cruz del Sur, es decir, de esa constelación que aparece trascendiendo la línea ecuatorial, igual que el texto, ¿no? Lo mismo que sostenía, veíamos dentro de este imaginario americano, lo mismo que sostenía Colón a partir de su tercer viaje, cuando cruza el, la línea ecuatorial, y llega a las costas del área nororiental de Sudamérica, ¿no? Al continente. Colón especula que es allí el paraíso, ¿no? La tierra del paraíso, el paraíso en América. También lo vimos con Pinelo. Es interesante entonces que tanto en la poesía de Huidobro como en la de Darío, ante esa catástrofe europea, América vuelva a resurgir como mito. Ahora bien, en el caso de Huidobro, esta cuestión apocalíptica, es decir, visionaria, siempre de alguna manera, como ya se verá en Altazor, queda siempre en un ámbito muy subjetivo. Si bien no es el subjetivismo del el romanticismo, ni tampoco del el individualismo, del simbolismo, ni del decadentismo, ese debate que tiene Huidobro en Ecuatorial o sea, apunta como visión, apunta a América. América es el lugar, ¿no?, donde hay que ir a buscar, digamos así, esas tierras del porvenir, que desde el punto de vista literario va a referir lo que voy a trabajar en la próxima clase, que es toda esa búsqueda sobre lo autóctono, sobre lo propio, la afirmación de lo propio, ¿no? Pero Huidobro no puede llegar más allá, es decir, no puede presentar una sensibilidad propiamente americana. Su debate lírico, su debate espiritual, es un debate ambivalente. Está todavía en esa discusión muy abigarrada entre lo europeo y lo americano. Y si bien apunta a lo americano, ya en Altazor eso no va a ser así, ¿no? En Altazor va a haber una, de, una descomposición del lenguaje, una desarticulación sintáctica y una disolución semántica del lenguaje, que va a llevar a una especie de hecatombe, ¿no? Que es muy difícil de interpretar. De hecho, el poema Altazor es el poema para una tesis, ¿no? Desde el punto de vista. En este caso, en el caso de Ecuatorial, en 1918, en el contexto de la vanguardia, y como voy a tratar de introducirlo la próxima semana, y para poder avanzar a nuestro próximo trabajo con de unidad con los ensayistas caribeños, filósofos, es que apunta, ¿no? Apunta hacia el ámbito americano como símbolo, pero no puede llegar a él. Todavía aún no es esa expresión y sensibilidad propiamente americana. Huidobro queda en ese debate ambivalente, sin poder presentarnos esa sensibilidad que es la que buscamos, ¿no? Él sigue en este conflicto entre lo moderno y el colonialismo, si entendemos ese colonialismo como el debate entre la tradición europea y la originalidad americana. Huidobro queda allí, ¿no? Simplemente señalando un porvenir, como Cruz del Sur es el supremo signo. Recordad que hemos leído todo este poema a base de puros signos.
ese supremo signo es el avión de Cristo, ¿no? Pero no hay la expresión propiamente lírica de esa nueva sensibilidad autóctona, originaria y nativa americana, que es la que veremos la próxima sesión. Me alargué bastante, quedaron varias cosas en el tintero. Voy a parar un poco.